Transferencia de conocimientos a los productores forestales. El 25 de junio se realizó en Montecarlo la primera de varias jornadas de transferencia de proyectos de investigación aplicada y mejoramiento genético, administrados por la UCAR y originados en convenios con el Banco Mundial y con el JEF. Estas jornadas son parte de 5 en total que se están organizando entre la Unidad para el Cambio Rural, la UCAR, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, con la Dirección de Producción Forestal de la Nación y con el Programa Forestales de INTA. Hoy, digamos, estamos contando en Montecarlo, entonces la unidad, digamos, la experimental Montecarlo es la sede. Mañana tenemos otra donde la Facultad de Ciencias Forestales es la sede. Y bueno, están programadas otras 3, una en Corrientes Capital, otra en Concordia y otra en Endel. La idea es poner en conocimiento los avances de proyectos de distintos perfiles de proyectos financiados por la UCAR, un proyecto forestal de la UCAR, que iniciaron actividades entre el 2010 y el 2012 y están finalizando, digamos, esos proyectos todos este año. Entonces, el objetivo no es acercarnos acercar investigadores entre investigadores o jornadas técnicas un poco más clásicas, sino apuntamos directamente a colegas de la actividad privada, a productores, digamos, a empresarios del sector y obviamente a extensionistas, digamos, del sector público y también de cooperativas. Durante esta primera jornada se presentaron 9 proyectos referidos a diversas problemáticas de interés para el sector forestal. Aquí presentamos algunos de ellos. Bueno, nosotros aquí desde la Experimental de Montecarlo estamos trabajando en conjunto con gente de la Universidad de San Luis en un proyecto que está fuertemente orientado a la conservación de la Araucaria angustifolia, ¿no es cierto?, el Pino Paraná, y también a la validación de técnicas silvícolas para aplicar en plantaciones de Araucaria que nos ayuden a conservar no solo la especie, sino también la biodiversidad que está asociada a Araucaria, ¿no? Es importante recordar o comentar que Araucaria es una especie nativa, ¿no es cierto?, de Argentina y particularmente la provincia de Misiones, que está en peligro crítico, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a su estado de conservación. Esto significa que está prácticamente al borde de la extinción, ¿verdad? Entonces, digamos, ya la especie tiene un grado de demanda, de atención por parte de los técnicos, de la sociedad, que ya necesita que la ayudemos a poder mantenerse. Bueno, en ese marco nosotros, a través de este proyecto, lo que estamos haciendo es probar, como comentaba antes, ciertas técnicas de manejo, ¿no es cierto?, que a nosotros nos permitan llevar adelante la actividad productiva, ¿no es cierto?, de tener plantaciones, pero a su vez poder conservar la especie, ¿no es cierto?, no solo en lo que se refiere a la cuestión genética, sino también a otras cuestiones que le interesa también a la sociedad, como es la conservación del paisaje, la conservación de las especies que crecen y dependen de la Araucaria, ¿no? Hay muchas especies de ave, de planta que crecen asociadas a la Araucaria. Entonces eso lo estamos probando, ¿no es cierto?, a través de técnicas que ya están probadas en otros países y que se están utilizando mucho a nivel mundial. Las estamos probando aquí en las plantaciones de Araucaria angustifolia de la provincia de Misiones. Hasta el momento, bueno, el proyecto lleva 1 año y medio de iniciado, digamos, todavía no tenemos resultados concluyentes, estamos instalando las experiencias y hasta el momento, a pesar de, digamos, del poco tiempo del proyecto,
Los resultados son alentadores, ¿no es cierto? Las técnicas que estamos proponiendo en principio están funcionando, las araucarias no se nos mueren, sobreviven, no las tira el viento. Entonces pensamos que va a ser una buena alternativa para poder congeniar, digamos, intereses de producción con intereses de conservación y de belleza escénica, digamos. La araucaria es una especie que a todos los visitantes que vienen a la provincia les atrae mucho. Las técnicas que estamos aplicando se denominan técnicas de retención, ¿no es cierto? Retención significa que yo tengo una plantación, por ejemplo, entonces en vez de agarrar y de cortar toda la plantación, yo dejo pedazos de esa plantación en pie con el objeto de que esos grupitos de árboles que dejo, que son de diferentes tamaños, les sirvan como botes salvavidas a las especies. Que cuando, por ejemplo, se realiza la tala rasa de esa plantación, los pájaros o los animales que viven en la forestación o alrededor de la forestación encuentran en esos grupos de árboles un hábitat para refugiarse, para volar de un sector a otro, y posteriormente esos mismos animales son los que me van a asegurar que las semillas de las especies, de otras especies nativas, se dispersen dentro de la forestación. Y con eso yo logro forestaciones que en vez de tener una o dos especies nada más, ya hago forestaciones mucho más ricas en especies. En este proyecto, esta última etapa, lo que estamos haciendo es evaluar junto con técnicos de INTA, Ángela Wing, con técnicos de la facultad, Daniel Videla y Raúl Pesuti de Bosques del Plata, ya a los 19 años en promedio de los árboles que hemos volteado, sacando muestras de esos ensayos que instalamos allá por el 93, ver los rendimientos industriales en calidad de madera para usos a la vista, de apariencia, como sería qué proporción sacamos por los distintos tratamientos de raleo o de poda que se aplicaron, qué cantidad de madera clear sacamos, como para que la gente, el productor, la industria pueda sacar números, hasta qué punto conviene hacer la poda, hasta qué altura, qué rendimiento voy a obtener. A eso apunta, pero también ir un poco más en perspectiva. El cambio climático nos está afectando, el uso de más madera en la construcción es una forma de mitigar el cambio climático. Al usar madera estamos fijando dióxido de carbono en la atmósfera en la construcción, no usando tanto hormigón, que el hormigón implica usar gas para poder obtenerlo, mucho gas, mucha energía, hay que destruir una montaña, o sea, una serie de impactos más negativos que la producción de madera en sí, que tiene impactos, pero no son tan marcados y tienen otro beneficio, que es el de acumular el carbono en la construcción. Entonces lo que buscamos es de cada uno de esos tratamientos poder saber cuáles son mediante métodos indirectos, cuáles son los módulos de elasticidad de la madera, cuál es la resistencia, cuál es la propiedad mecánica. Métodos que también pueden ser utilizados para el productor para poder caracterizar su producción en función de grado de resistencia, para tener una mejor base de negociación con la industria. Este ensayo se abocaba a pino, estamos haciendo lo mismo con grevilea, o sea, la misma secuencia, y con eucaliptus también se está haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, hace unos cuantos años estoy trabajando acá en Misiones con Aldo Keller, que es técnico del Experimental de Monte Carlo, midiendo el consumo del agua y otros aspectos ligados con la producción forestal, pero básicamente con el agua, en plantaciones de pinos taeda. Medimos el consumo de agua a nivel de árbol, no es a nivel de árbol más el sotobosque, sino solamente el árbol, y en base a esas mediciones hoy estamos con posibilidades de poder estimar a priori, dentro de un margen de error, cuánto es el consumo de agua de pinos de distinto tamaño o bajo distinto tipo de manejo. Bueno, los resultados arrojan que los árboles a medida que van creciendo consumen más agua. Eso es una cuestión lógica, está relacionada con el tamaño del árbol, con la biomasa del árbol, pero bueno, ahora tenemos un dato concreto para dar. Y también está muy relacionado con la cantidad de árboles y el tamaño de los mismos a nivel de rodal. Como dije, es solamente el consumo de agua. Hay otros aspectos del balance hídrico que no estamos midiendo. Por ejemplo, cuál es la cantidad de agua que después de una lluvia queda en la copa y se evapora en la copa.
o queda en la hojarasca del suelo, o consume, por ejemplo, el sotobosque en las plantaciones ralas. Entonces, nosotros hoy tenemos un dato que antes no había, que es cuánto consumen agua las forestaciones de acuerdo a esos parámetros de cantidad de árboles o de tamaño del árbol, que nos indican cuánto es el consumo. Pero es muy difícil ese dato a nivel de rodal llevarlo a un nivel de paisaje, nivel de cuenca. Es muy difícil porque las cuencas forestales, las cuencas hidrográficas, tienen distintos accidentes, tienen lugares con afloramiento rocoso o lugares donde el agua se acumula, donde hay distintos tipos de vegetación. Entonces, la forestación, tener el dato de la forestación sola es un insumo, pero necesitamos conocer el dato de uso de agua de otros usos del suelo para poder comparar. O sea, hoy por hoy tenemos un dato de cuánto agua consumen las forestaciones, pero no sabemos si es más o menos que otros tipos de uso del suelo. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? A través de distintos tipos de mediciones, pero bueno, ponerlo en un marco, digamos, general para saber si consumen más o menos. Y después, bueno, hay un montón de cosas que se conocen, por ejemplo, en otros lugares del mundo, de cómo hacer para reducir el consumo de agua en las forestaciones, y esto es eligiendo los lugares en donde se foreste. No lo podemos forestar en cualquier lado, cerca de un cauce o en un lugar alejado de un cauce. Tenemos datos locales de cuánto es la tasa de crecimiento de acuerdo a la cantidad de agua que hay en el suelo, si es un lugar que se anega o no. O sea, estamos en condiciones de dar una serie de respuestas, pero todavía no de dar una respuesta concreta. Hace falta algunas mediciones más, conocer un poco más de los sistemas. Lamentablemente son sistemas muy complejos y en donde no hay mucha información. Hay algunos datos que no son nuestros, son datos de gente de la universidad. Hay una aplicación científica, así que cualquiera podría acceder a esos datos, que a través de imágenes satelitales se calcula, se estima el consumo de agua de distintas formaciones. Y ellos estimaron el consumo de agua de forestaciones y de bosque nativo. No da diferencias notorias, pero es la estimación del consumo de agua a través de una técnica. Está bueno saberlo, ese dato, pero digamos, es un dato en un conjunto de cosas que debemos saber. No podemos ahora dar algo concreto y una definición absolutamente clara y decir no pasa nada o es un desastre. No contamos con información para pararnos en ninguna de las posiciones, pero estamos mucho mejor que antes. Por lo menos ahora sabemos un montón de cosas que antes no sabíamos. La intención es publicar los informes finales de estos proyectos en la página de la UCAR y en una publicación impresa destinada al público en general. Distribuidora Sí, líder en seguridad industrial. Insumos para cerraderos, sierras cinta, fresas y circulares. Adhesivos HB Fuller, preservantes para madera. Elementos de protección personal. Artículos para invernaderos y matafuegos. Envíos al interior con transporte propio y sin cargo. Distribuidora Sí, en el lugar de siempre. Misiones Máquinas, concesionario de máquinas viales y forestales. Cargadoras, excavadoras, compactadores, retroexcavadoras, grúas de gran porte, motoniveladoras, topadoras. En Garuapé, Misiones Máquinas, siempre a tu alcance. Promovemos el uso sustentable de los recursos naturales, innovación, investigación y tecnología al servicio del medio ambiente. Alto Paraná, sembremos futuro.